Reino Unido ya está deteniendo a solicitantes de asilo y este verano pretende empezar a deportarlos a Ruanda, a miles de kilómetros. El primer ministro Rishi Sunak, que acaba de cosechar unos resultados pésimos en las elecciones municipales, ha ligado su futuro político a ese plan para frenar la inmigración ilegal. La oposición insiste en que es pura propaganda, inhumano, caro e ilegal. En Ruanda solo hay instalaciones preparadas para una pequeña parte de los deportados. Allí el acuerdo con Londres también suscita críticas, a pesar de la censura. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, así usa Sunak las deportaciones a Ruanda para sobrevivir políticamente. Para entender por qué Ruanda es la principal opción del primer ministro británico para deportar a personas inmigrantes y solicitantes de asilo, he llamado a Rafa de Miguel, que es corresponsal del País en Reino Unido. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Ana? Cuéntame, ¿por qué estamos estos días hablando de Ruanda? Estamos hablando de Ruanda porque estamos ya en la fase final de un largo proceso para aprobar esa ley de deportaciones de inmigrantes irregulares a Ruanda, a la que ha vinculado su futuro político el primer ministro Rishi Sunak. Se ha convertido en el asunto más importante, en el asunto que más horas de debate parlamentario ha tenido aquí en el Reino Unido y en el probablemente en el asunto que va a definir el futuro del propio Sunak. ¿Es una medida que proviene de él? Así es, exactamente. Esa medida surge en la época del mandato de Boris Johnson, cuando el propio Boris Johnson estaba acorralado por los escándalos de las famosas fiestas en Downing Street durante la pandemia, como recordáis, y por otros escándalos que tenían que ver con la gestión llevada a cabo por su parte del gobierno. Y se sacó de la chistera una solución copiada de otros países, por ejemplo de Nueva Zelanda, que también entonces ya trasladaba inmigrantes irregulares a una serie de islas fuera del país. Boris Johnson realizó un acuerdo con el gobierno de Ruanda y anunció que a partir de ese momento iba a poner en marcha esa política de deportaciones. Eso han pasado ya varios años y la política todavía está siendo discutida aquí en el Reino Unido y ningún vuelo ha despegado todavía rumbo a Ruanda. O sea, que Rishi Sunak depende ahora mismo de una medida anti-inmigración que no creó él para seguir siendo primer ministro. ¿Y cuántos inmigrantes recibe Reino Unido cada año, Rafa? La verdad es que las cifras, aunque cada vez suben más, son bastante, no diré ridículas, pero son bastante menores en comparación a las cifras durante la famosa crisis de los inmigrantes al continente europeo. Pero son cifras que preocupan. Desde 2018 han sido casi 120.000 personas las que han llegado cruzando las aguas del Canal de la Mancha, desde las costas de Francia. Pero sobre todo lo que más ha preocupado ha sido la progresión. De ese modo, el problema de la inmigración irregular ha pasado a estar entre las prioridades primero del gobierno conservador, pero sobre todo de los votantes conservadores, y recuperan de ese modo un asunto que yo creo que nunca abandonaron desde la época del Brexit y el referéndum, que es la xenofobia latente que existe en estos momentos en el Reino Unido. Háblame de eso. Xenofobia latente, ¿tú lo notas? Es absolutamente evidente, sobre todo entre los votantes conservadores. Es verdad que quizás no tanto entre el resto de la población, por mucho que se empeñe el gobierno de Sunak en considerar que la campaña para detener la llegada de embarcaciones por el Canal de la Mancha es prioritaria, para situar en la agenda política este asunto como el número uno. Es sobre todo una cosa que preocupa a los votantes conservadores, que es cierto, las encuestas nos dicen una y otra vez que la vara de medir de los éxitos o los fracasos de Rishi Sunak va a ser sobre todo esta cuestión, la cuestión de la inmigración irregular. No tengo tan claro que el resto del país, al que le preocupan otras cosas como la carestía de la vida, la crisis de la vivienda o la situación económica en general, presten tanta atención al asunto de inmigración como la que le prestan los votantes conservadores. Rafa, y volviendo al plan, ¿por qué Rishi Sunak ha elegido Ruanda en concreto? Bueno, la elección la adoptó el gobierno de Boris Johnson, que acudió a Kigali, mandó entonces a la que era ministra de Interior, Priti Patel, para cerrar un tratado con el gobierno ruandés, que después de la tragedia que supuso aquel genocidio entre Hutus y Tutsis, que recordaréis perfectamente, ha intentado reinventarse a sí mismo como un país en el que empieza a aflorar cierta estructura de Estado de Derecho.
Y una de las cosas en las que Ruanda ha estado preparándose durante mucho tiempo son precisamente estos centros de acogida, tratamiento y proceso de solicitud de refugio por parte de inmigrantes. Así que Ruanda era una elección fácil, sobre todo porque es un país muy alejado de lo que supone la isla británica y estaba trabajando en esa experiencia. ¿Cómo pretende exactamente que funcione ese plan de deportación y a quién afecta? Bueno, yo creo que hay un matiz muy importante en todo esto que estamos contando que debe ser señalado. Es evidente que con el flujo de inmigrantes irregulares que llegan hasta el Reino Unido, ni un pequeño porcentaje de esas personas va a ser enviado a Ruanda. No existe capacidad para asimilar a esas miles de personas. Así que el plan de Ruanda es más bien un plan disuasorio. Lo que se pretende es transmitir a los inmigrantes que intentan cruzar el Canal de la Mancha la idea de que una vez que lleguen al Reino Unido van a ser enviados a un lugar tan alejado como es Ruanda. La selección que se ha hecho previa habla de en torno a 5.000 de los inmigrantes que existen ya en el Reino Unido, a los que se iría trasladando en vuelos regulares a partir del próximo mes de julio, y calculo que no serán más de 200, 300 los que acabarán llegando mensualmente a Ruanda. Pero en cualquier caso, lo que se persigue es el efecto disuasorio o inspirar el temor de que si llegan aquí van a ser deportados directamente a ese país africano. Rafa, pero me has hablado del sentimiento de xenofobia, pero ¿les han explicado a los votantes en qué consiste el plan? ¿Qué les parece? La verdad es que hay poca sociología al respecto. No ha habido muchas empresas de sondeos o de encuestas que hayan preguntado sobre este asunto a los votantes. Curiosamente, como te digo, en el grueso de la población, no tanto entre los conservadores, sino entre el público británico en general, este asunto no es prioritario. Y en cualquier caso, si uno se atiene también a la respuesta de las organizaciones humanitarias, de los propios partidos políticos de la oposición, tendría que incluso a la respuesta de actores, de personas relevantes de la opinión pública, incluso a la Iglesia anglicana, la respuesta es bastante negativa. A la gente no le gusta esta nueva imagen que el Reino Unido está transmitiendo como un país feo, desagradable en lo que se refiere a la respuesta frente a los inmigrantes, porque el Reino Unido siempre ha tenido precisamente la fama de ser un país acogedor, de ser un país que ha defendido desde el principio el derecho al refugio, el derecho al asilo y un trato humanitario a estas personas que venían de lugares de conflicto, lugares de guerra. Por eso te iba a preguntar, ¿esto según la ley británica es legal? ¿Cómo está avanzando el plan jurídicamente? Pues mira, esa es una pregunta cuya respuesta puede servir para demostrar lo retorcido, lo complejo en que se ha convertido este asunto al que se ha aferrado Rishi Sunak y del que depende su futuro político. Porque recordaréis que el Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal la política de deportaciones a Ruanda, entre otras cosas porque no quedaba absolutamente demostrado que ese país africano fuera un lugar seguro a la hora de gestionar todas aquellas tramitaciones y solicitudes de refugio y de asilo por parte de los inmigrantes. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno británico? Cerrar un nuevo trato con Kigali, con el gobierno ruandés, con una serie de detalles nuevos que probablemente reafirmaban esa supuesta seguridad, pero lo más gracioso es que aprobaron una segunda ley, la llamada Ley de Seguridad de Ruanda, en la que declaraban de un modo absolutamente voluntarista que ese era un país seguro y que por lo tanto los jueces no podían permitirse el lujo de cuestionar que lo fuera, simplemente tenían que acatar las decisiones de deportación que el gobierno británico adoptara. No solamente eso, sino que en la ley además anticipaban que si por casualidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decidía actuar en contra de esas deportaciones, los ministros del gobierno británico tenían la prerrogativa de desobedecer las órdenes del Tribunal Europeo. Es decir, una segunda ley respecto a las deportaciones de Ruanda en la que prácticamente el gobierno británico decía que lo que hace es legal, digan que sí o que no los jueces, y que además se reserva el derecho de respetar o no respetar la legalidad internacional. Rafa, esto es muy llamativo, ¿no? Es especialmente llamativo porque procede de un país como el Reino Unido que tiene una larga tradición de respeto al derecho del refugio, al derecho del asilo y al tratamiento de los inmigrantes. Pero yo creo que obedece a esta especie de crisis general que existe en toda Europa y te diría casi en todo el mundo frente al desafío de la inmigración en el siglo XXI. Y la respuesta populista y la respuesta xenófoba ha acabado infectando al Partido Conservador británico,
que está adoptando medidas drásticas y que ha decidido, por propia cuenta y riesgo, poner en primera línea este debate y prácticamente vincular su futuro, el futuro de Sunak, pero también el del propio Partido Conservador, a la respuesta ante un problema, primero, que necesita tratamiento humanitario y, en segundo lugar, que no tiene una respuesta fácil como ellos pretenden. Por ir a lo práctico, aunque decías que al final lo que se pretende es que la gente no vaya, un enfoque disuasorio, ¿cuándo van a empezar las deportaciones? ¿Está todo listo? Según ha explicado el propio Sunak, está todo listo. Tienen cerrado ya un acuerdo con unas aerolíneas que no han revelado cuáles son para poner en marcha esos vuelos charter. Hay cerca de 500 personas entrenadas para poder realizar tareas de vigilancia y de acompañamiento de los primeros inmigrantes que sean seleccionados para las deportaciones. Hay un número nuevo de juzgados que van a tratar todos los asuntos relativos a las solicitudes de refugio, a las reclamaciones, a los recursos, e incluso se han incorporado 150 nuevos jueces para todo este proceso. Y en teoría debería ser en el mes de julio cuando empezarán los primeros vuelos. Pero yo todavía no tengo nada claro que esto vaya a ocurrir, porque la propia ley deja un mínimo resquicio de recurso ante los tribunales para aquellas personas que sufran enfermedades físicas o mentales graves o que incluso hayan sido sometidos a torturas en los países de los que proceden. Esas personas pueden todavía acudir a los tribunales y es muy previsible que todas las organizaciones humanitarias y todos los bufetes de abogados que les ayudan utilicen ese recurso para intentar inundar con reclamaciones ante la justicia británica este proceso de deportaciones. Y está por ver también cuál será la respuesta del Tribunal Europeo de Derechos de Estrasburgo cuando, como es muy previsible, también a él le lleguen recursos y reclamaciones. Pues veremos qué pasa, pero en Ruanda el primer centro de tránsito, como le llaman a los albergues que van a recibir a esas personas deportadas, está ya listo. Allí estuvo el reportero Joost Basmeijer, que es colaborador de Planeta Futuro, la sección de desarrollo sostenible del país. Vamos a escuchar su crónica. Rafa, gracias. Un abrazo. Enseguida volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. Hi Anna, this is Joost Basmeijer. I'm a freelance correspondent based in Dakar, Senegal. Contacté con Joost porque trabaja como freelance en África con base en Senegal y había viajado hace poco a Kigali, la capital de Ruanda. Ruanda es un país pequeño de África Central en la región de los Grandes Lagos. Limita al norte con Uganda, al sur con Burundi, al este con Tanzania y al oeste con la República Democrática del Congo. Lo primero que le pregunté a Joost fue cómo era el aeropuerto, porque será el primer lugar que verán las personas deportadas por Reino Unido. The airport is a very well-guarded complex. It's very neat, tidy. Y me contó que llegarían a un aeropuerto muy vigilado con tecnología punta y que de allí los trasladarían a las afueras, hasta lo alto de una colina, al albergue Hope, Esperanza, un edificio de 4 alturas, pintado de amarillo, que lleva 2 años y medio vacío. Las personas llegarán allí porque, como me contaba Joost, el gobierno de Ruanda lo ha convertido en el primer centro para acoger a los deportados, con capacidad para 100 personas, algo que, por cierto, ha criticado la oposición en Reino Unido, que solo haya instalaciones listas para 100 deportados. Rishi Sunak, en todo caso, habla de enviar a unas 200 personas y en lo que llevamos de año han llegado a Reino Unido 7.000 personas sin papeles. And from there the refugees and migrants will be taken over the many also very clean streets of Rwanda. And here everything is ready. Signposts are put up both in English and Arabic. Joost se paseó por el centro y vio carteles en inglés y en árabe en las paredes. Le contaron que la cocina será halal para que puedan comerla los musulmanes. Y las habitaciones están listas, pero todo estaba vacío y la sensación era inquietante. But everything is also super empty, right? There are no people there apart from the staff. So a Joost le llamó la atención un reloj en el vestíbulo que daba la hora de Londres. There's even a hotel lobby with a guy behind the reception desk. La hora a 6.500 kilómetros de allí. Le pareció un poco cruel lo de mostrarle a los recién llegados la hora del país al que querían ir
y que los ha expulsado. Which is a bit of a mean little detail, given the fact that although these asylum seekers wanted to go to London, right, that was their destination. La verdad es que muchos no pusimos Ruanda en el mapa hasta 1994, por el genocidio entre hutus y tutsis que mencionaba Rafa de Miguel al comienzo del episodio. Entonces, 800.000 personas de la minoría tutsi fueron exterminadas. Desde hace 30 años, los ruandeses intentan pasar página y en lo económico lo han conseguido. Hay buenas carreteras, me contaba Joost, y en la capital se ven cada vez más bicis eléctricas. También han ganado en estabilidad política, pero a costa de tener el mismo presidente, Paul Kagame, que lleva gobernando 30 años. Yo quería saber qué piensa la gente de ese plan que ha firmado Kagame con Reino Unido para deportar a migrantes a Ruanda. I did try to ask people about what they think of the migration deal. I went to the marketplace of Kigali. Joost también, por eso fue al mercado de Kimironko, el mayor de frutas y verduras en Kigali, que siempre está abarrotado. I wanted to know how they feel about migrants from other countries coming over. Sin embargo, le costó mucho que la gente le hablara. Percibió mucha autocensura. Algunas personas le reconocieron que están preocupadas por si los migrantes que llegan les robarán el trabajo. Me recordó el discurso que algunos también repiten en Europa sobre los migrantes. Tampoco le contaron mucho más. Joost me dijo que para saber quién critica el acuerdo entre Ruanda y Reino Unido, es mejor mirar en las redes sociales. These Rwandans are probably staying outside of Rwanda. Rwanda is a safe place for people to go to. But after having spent more than a week in the country, it became clear that people are very much afraid to say anything negative about the Rwandan government. Porque la gente que se atrevió a hablar con él en el mercado le dijo que tenía mucho miedo. Si critican al gobierno, se arriesgan a que los detengan o incluso a que los metan en la cárcel. Muchos opositores han sido asesinados, incluso en el extranjero. Ante este panorama, Joost y yo nos planteábamos si Ruanda es un lugar seguro para recibir a esos deportados de Reino Unido, aunque, como contaba Rafa de Miguel, la medida tiene más de disuasoria para evitar que la gente cruce el Canal de la Mancha que de plan de deportación masiva. ¿O es que solo está mandando la lógica económica porque Ruanda es un país pobre que necesita fondos? Happened plenty of times that opponents of the regime were killed, even abroad. So I didn't get the idea that many people would speak up their mind. Rwanda is also a very an extremely poor country. Some even say that the ethnic divide between... Algunos ruandeses le contaron que la división étnica que provocó el genocidio hace 30 años sigue siendo importante y que podrían saltar chispas de nuevo en algún momento. Por eso, tal como lo veía Joost, el gobierno de Ruanda está tan interesado en ese acuerdo con el Reino Unido. Va a recibir hasta 500 millones de euros, aunque solo una parte de ese dinero la destinará a los solicitantes de asilo. To house and facilitate the asylum seekers that are sent. El gobierno de Kagame, ese al que la gente tiene tanto miedo en Ruanda después de 30 años en el poder, dice que quiere hacer de su país el Singapur de África. Be a leader when it comes to IT and computers and tech, for instance. O sea, un líder en tecnología. Aunque gran parte de los que van a ir a parar a Ruanda no están cualificados para ocupar puestos tecnológicos. Es otro plan que los ciudadanos no pueden rebatir, como el que a 6.500 kilómetros les ha propuesto Rishi Sunak. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.